Dicen los medios chayoteros, esos que extrañan la lana que les llegaba de los gobiernos, que AMLO no tiene nada que celebrar, que a qué fue el 18 de marzo si toda la economía está de la fregada. Les platico que en medio de la crisis mundial por la guerra con Ucrania, que también fue petrolera, y a pesar de la crisis por la pandemia de COVID-19, México generó cientos de miles de empleo con el Tren Maya, con la refinería de Dos Bocas, con los aeropuertos, etcétera, etcétera, etcétera. Tanto que la OCDE nos colocó como el país con menor tasa de desempleo. Eso sí no lo dicen. Somos uno de los países con menor desempleo. Dicen que la economía va mal, pero en medio de una crisis bancaria que tiene Estados Unidos en este momento, México es uno de los países con mayor posibilidad de inversión, como dicen los mismos banqueros. Los banqueros que están en México hablan muy bien de la economía mexicana y dicen que México es un país para invertir. No está pasando las desgracias de Estados Unidos. Y por cierto, la OCDE también nos colocó como una de las 10 potencias de habla hispana, por arriba de España. Entonces, ¿cuál crisis? Si hay crisis, pero es mundial. México es una de las economías que mejor ha manejado la crisis. ¿Sí? Entonces, por cierto, también, la inversión extranjera directa ha sido la más alta en 8 años. Las reservas internacionales, las más altas de la historia. Y el apoyo directo a 26 millones de personas, apoyo directo a sus cuentas, es el más alto de la historia. Nunca se había visto ese apoyo directo, que por cierto el de adultos mayores cada año aumenta y cada año aumenta, porque así lo decidió el presidente y porque el presupuesto existe para 6 sexenios. Pero los mismos pobres, algunos pobres, no todos, algunos por ignorancia apoyan a la oposición. Por ignorancia dicen que la economía va mal. ¿Por qué la dicen? Lo dicen esos pocos que estaban acostumbrados a vivir de la corrupción. Por ejemplo, policías de tránsito que ahora ya no pueden pedir mochada tan fácil. Los que trabajaban en los ayuntamientos, que llenaban sus tanques de gasolina de huachicol, o los que recibían un vale y lo vendían con otro y ahí se la llevaban y luego robaban en las gasolineras o le robaban al ayuntamiento. Esos son los que se quejan, esos son la base de la oposición. Desgraciadamente, la base de la oposición son los pobres y los que viven del hurto, de la corrupción. Y esos son los que salen ahora a manifestarse contra el presidente y apoyan a la oposición en sus trances. Bueno, es lamentable que haya pobres que están en contra de este gobierno que ha venido a hacer historia realmente. No es un eslogan, hizo historia, cambió al México, tenemos dinero suficiente para varios sexenios de apoyo. Pero esos pobres ahora agarran el argumento que le da la oposición de que México, que México no hace justicia, que AMLO no hace justicia, que porque hay muchos sueltos, hay muchos delincuentes sueltos. Bueno, pues hay que reconocer que no es AMLO, somos nosotros. AMLO necesitaba de nuestro voto y le dimos, pero AMLO necesitaba que votáramos por diputados y senadores y no lo hicimos. Sí lo hicimos, pero no de manera masiva. Nos dejamos convencer por el PRI y por el PAN y votamos por senadores y diputados del PAN y del PRIAN y no votamos 100% Morena. Si hubiéramos hecho esa votación masiva para diputados y senadores de Morena, hoy no estaríamos padeciendo con el Poder Judicial, ya se hubiera reformado. Ya se hubiera reformado el INE, ya se hubiera reformado el sistema eléctrico y todas las reformas pendientes que no hemos logrado por falta de mayoría calificada. Entonces dejemos de culpar, no caigamos en la ignorancia. Los culpables somos nosotros porque nunca hicimos lo que debíamos hacer para cambiar este país. Ya cambió, pero falta más y en el 2024 tenemos que votar mayoritariamente por Morena.